Microsoft, otra empresa del sector de tecnología que ha tenido un rally buenísimo. Si utilizamos la valoración de Graham con un 16% del crecimiento, obtenemos un valor intrínseco de $235, el mismo valor que tuvo Microsoft en el crash del noviembre del 2022. Si estimamos un crecimiento del 16% para los próximos 5 años y después un 10% en línea con el crecimiento medio, obtenemos un valor de $288. La vamos a comparar con Google, Meta y Apple, y en este caso Microsoft es bastante inferior en cuanto a las rentabilidades, pero tal como hemos hablado antes, tiene unos márgenes muy buenos, igual que Facebook. Utilizando el Dividend Discount Model, llegó a un valor estimado de $322. La teoría de la rentabilidad del dividendo nos dice que durante los últimos 6-7 años no ha sido el mejor momento de la historia de comprar Microsoft, ya que, como veis, en el 2017, en el 2016, 15 y en el 14 la rentabilidad ha sido 4 veces mayor que la rentabilidad actual. Es más, históricamente ha tenido un P/E ratio de 23 y durante los últimos 12 meses ha estado en torno a 40. Si las cosas vuelven a la media, sea una recesión, si Microsoft falla en las previsiones de algún cuarto, podríamos ver el precio de Microsoft bajar a $274. Más de lo mismo con el book value versus el market value. El book value ha subido de media un 15%, mientras que el precio de la acción ha subido muchísimo más. Si las cosas vuelven a la media, podríamos ver un precio de $250 para Microsoft. Aún así, esto es Wall Street. Si durante los próximos 5 años los earnings per share crecen un 16%, podríamos obtener una rentabilidad del 20%. Si por otro lado crecen durante los 10 próximos años a un 10% anual, aunque teniendo en cuenta lo cara que ya está Microsoft, la rentabilidad anual no sería precisamente la mejor. La reputación está ahí, las economías de escala también, el network effect 100%. Creo que están utilizando Windows para ofrecer cualquier nueva aplicación que tengan o que adquieran, y tienen un strong brand name. Mis proyecciones indican un valor estimado en torno a $300. Wall Street os va a decir que aún hay bastante upside para Microsoft, y si miramos las valoraciones históricas, si Microsoft sale del gusto del mercado, podría caer incluso hasta $233. Considerándolo todo, obtenemos un valor promedio de 304. Si queréis más análisis de empresas, dejádmelo en los comentarios. Si queréis ver cómo yo calculo mi valor intrínseco, os dejo este vídeo por aquí, y si queréis aprender a invertir en bolsa desde cero, os dejo este otro.